Nuestro tema del día de hoy, para arrancar, ya que este es el mes de la fotografía, vamos a hablar del lenguaje fotográfico. Así como cuando nosotros hablamos, la palabra y las ideas son nuestra principal fuente. En el caso de la fotografía, son los planos. Fíjense, yo voy a hacer un poquito más grande esta imagen, de manera que todos la podamos ver. Fíjense, cuando nosotros fotografiamos, siempre cuando nosotros vemos, estamos viendo todo el espacio. Y la fotografía nos permite delimitar de manera que podamos apuntar los sentidos de nuestros receptores hacia un elemento en particular. Y para eso existen los planos. Hay desde los planos más grandes hasta los planos más chiquitos que nos hacen acento en un objeto o en un elemento en particular. Por ejemplo, si nosotros vemos esta fotografía se llama gran plano general. ¿Por qué? Porque nos permite presentar un escenario. Por ejemplo, cuando vemos las películas que nos van a presentar, por ejemplo, dónde vive el pirata, nos van a presentar cuál es la casa donde viven Woody y Buzz Lightyear, por ejemplo, en Toy Story. Nosotros vemos un gran plano general para ver ese universo, para ver ese lugar a donde hacen vida nuestros personajes, como podemos ver en esta imagen que está acá. Luego de ese gran plano general, tenemos un plano general más cortito, como por ejemplo el que podemos ver acá con Jack Sparrow. Entonces tenemos este plano general donde presentamos también el escenario un poquito más reducido, pero también nos sirve para presentar el lugar a donde están nuestros personajes. Luego tenemos un plano entero, que es donde nosotros mostramos el lugar a donde está, por ejemplo, estas dos niñas. Las contextualizamos en un pasillo y las vemos en cuerpo completo. Es nuestro plano general ya observado desde el punto de vista de un personaje. Luego tenemos un plano que se llama plano americano. Y fíjense que aquí el plano corta nuestro personaje desde la rodilla hasta la cabeza. Ese plano lo llamamos plano americano. Hay una teoría, hay un mito que dice que este plano fue inaugurado en la historia del cine cuando se hacían las películas de vaquero y necesitaban que el plano que se utilizara permitiera ver la cintura del vaquero y el armamento. Entonces crearon este plano para eso. Hay un mito que dice que a eso se debe el nacimiento de este plano en particular. Luego tenemos un plano que se llama plano medio, que va desde la cintura hasta la cabeza del personaje. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos dos personajes abrazándose y justo cada vez que nosotros vamos cerrando, nos vamos acercando más a una situación íntima. Es decir, que si nosotros queremos tomar una foto para mostrar cuánto queremos, por ejemplo, a nuestro papá o a nuestro abuelo, que podría ser el ejemplo de esta fotografía, probablemente utilicemos un plano medio para que la gente que vea esta imagen se sienta tal cual como se sienten estos dos personajes dándose ese abrazo. O sea, cada vez que nosotros vamos acercándonos a los personajes, nos vamos acercando a sus sensaciones y a su intimidad. Entonces, en función de lo que nosotros queramos generar y comunicar, nosotros tomamos la decisión de si hacemos un plano muy abierto o si nos vamos cerrando. Mientras más abierto, nos permite contextualizar más. Mientras más cerrado, nos vamos acercando cada vez más a las emociones y a los sentimientos de los personajes. Aquí vemos, por ejemplo, Víctor, en esta fotografía de Hermione, un plano que llamamos plano medio corto. Ya no estamos en la cintura, estamos un poquito más cercanos al pecho, y sobre todo estos planos se utilizan cuando, por ejemplo, vamos a hacer una entrevista en el área audiovisual o cuando queremos presentar en una fotografía un personaje, pues utilizamos el plano medio para marcar su posición y contar sobre ellos. Por ejemplo, la mayoría de los retratos se hacen en este valor de plano o en un valor de plano cada vez más cercano, porque nos permite conectarnos directamente con esa persona. En este caso, nosotros conectados, por ejemplo, con Hermione. Lo importante es que se vea la cara. Claro, porque depende de lo que tú quieras narrar. Hay planos, ya los vamos a ver,
donde no necesariamente estamos viendo una cara, vemos un ojo, o vemos una mano, o un zapato, o un sacapunta. Si ese elemento es importante dentro de lo que nosotros estamos narrando, pues hay planos para ir directamente a esos detalles. Mientras tanto, como la mayoría de nuestras historias y de nuestras fotografías tienen como elemento principal a un personaje, sea un ser humano, o sea un árbol, o un objeto, o una casa, pues nosotros aquí estamos tomando como referencia a una persona para ir viendo cómo vamos acercándonos en los planos a esa persona. Como por ejemplo aquí en los primeros planos, que también se utiliza mucho en audiovisual para las entrevistas, y sobre todo para personajes que tienen algo importante que decir. Cuando el personaje tiene algo importante que decir, nosotros nos concentramos lo más que podamos en su rostro para prestarle atención a lo que tiene que expresar. Las payasitas ni fu ni fa, XD. Bueno, el fondo es importante. ¿Cómo? Que si el fondo es importante. O sea, el fondo que está detrás del personaje que está enfocado. Claro que sí. Fíjense, nosotros en el próximo encuentro vamos a hablar de puesta en escena, justo por eso, porque nada en la comunicación es azaroso, todo está pensado siempre. Es decir, desde el personaje hasta el lugar a donde está el personaje. Por eso, por ejemplo, están estos planos generales. Nosotros comunicamos algo en particular cuando vemos a este pirata arrastrando un barco en la playa, y el fondo está ayudando a narrarnos esa historia. Entonces la intención es que cuando nosotros hagamos fotografías, por ejemplo, el reto de esta semana, que ya van a ver de qué se trata, que les va a tocar hacer su primera fotografía, la intención es que nosotros pensemos en todo, en cómo está vestido el personaje, en qué fondo lo colocamos, cómo lo colocamos, porque absolutamente todo va a estar comunicado. ¿Se le puede tomar fotos a los animales? Claro, sí, sí, sí. Nosotros podemos tomarle foto a todo lo que queramos. Fíjense que la fotografía, como todas estas artes que están vinculadas a la comunicación, siempre dependen de nuestra mirada, siempre dependen de quién está detrás. Entonces, la premisa para definir qué vamos a fotografiar y qué no, parte de cada uno de nosotros. Varios de ustedes dijeron, por ejemplo, que les gustaba bailar. Tal vez les va a apasionar tomarle fotografías a bailarines o tomarle fotografías a un grupo de breakdance. Había uno de ustedes, creo que era Iker, que decía que le gustaba el fútbol. Tal vez canalicen esa pasión por el fútbol fotografiando partidos o jugadores de fútbol. Voy a terminar de explicar los 3 planos que nos quedan y ahí abrimos formalmente el intercambio, ¿sí? Para ver qué preguntas hay por el chat y qué preguntas tienen nuestros compañeros por acá, por esta vía. Entonces, bueno, ya vimos que con los planos nos vamos acercando cada vez más a los personajes. Y cerramos, dame un segundito para terminar esta idea, cerramos con el plano detalle, lo que le comentaba ahorita según la pregunta de Víctor. A veces hay objetos o hay cosas puntuales con las que nosotros queremos comunicar algo, y entonces para eso está el plano detalle. Es como que nosotros le colocáramos una lupa a ese objeto, y con ese objeto, entonces nosotros vamos con el plano detalle a marcarlo a través de nuestra fotografía. En este caso es un ojo, pero perfectamente puede ser un cuaderno, un lápiz, la mano de nuestro personaje. Ahí nosotros somos libres en función de lo que estemos comunicando. Estos son los planos, es como el lenguaje fotográfico que nosotros vamos a comenzar a aplicar. Nuestro reto esta semana tiene que ver con el retrato. ¿Por qué? A ver, pongamos en mute nuestros micrófonos para poder escucharnos. El autorretrato, como dice acá en esta diapositiva que les estamos compartiendo, es la creación de una imagen donde el propio artista protagoniza su obra. Es decir, nosotros a través de la fotografía nos mostramos a nosotros mismos. Ponemos la cámara para contarle al mundo quiénes somos. Y un poco de eso se va a tratar nuestro reto de esta semana. La forma de hacer autorretratos es múltiple. Nosotros podemos autorretratarnos como deseemos. Es lo que hablábamos ahorita. Aquí es para que nosotros pongamos al máximo nuestras posibilidades creativas.
Muchos de ustedes dijeron que la creatividad era una de las palabras que los definían. Entonces, esta semana nosotros queremos invitarlos a que explores quiénes son y que en una fotografía nos cuenten quiénes son. Fíjense estos ejemplos de autorretratos que tenemos por acá para ustedes. Hay gente que utiliza espejos y hace sus autorretratos en exteriores. Hay gente que hace los autorretratos estilo selfie, que es el nuevo código que se ha generado gracias a nuestros celulares. El selfie viene siendo una versión moderna del autorretrato. Y hay autorretratos como estos, para quienes son extrovertidos y les gusta jugar, para quienes sienten que el arte puede mostrarlos desde sus múltiples facetas, para quienes son un poco más tímidos. Y también hay autorretratos que nos ayudan con otros elementos a contar quiénes somos. Por ejemplo, quienes utilicemos lentes o a quienes nos gusten leer. Y a partir de ahí, los estímulos son múltiples, porque todos somos un ser humano distinto y con una personalidad particular. Entonces, la intención es que esta semana nos preguntemos a nosotros quiénes somos y cómo queremos que el mundo nos vea. Y a partir de ahí nos animemos a tomar nuestros celulares, a buscar esos elementos que sentimos que le van a dar fuerza a nuestro autorretrato, buscar un espacio de nuestra casa que sintamos es el ideal porque nos gusta, porque ahí pasamos la mayoría del tiempo, porque sentimos que es el lugar que muestra mejor nuestra personalidad, y ahí hagamos entonces nuestro reto de la semana, ¿sí? Hagamos nuestro autorretrato. Repaso entonces con ustedes. Ori, dígame. por el chat tiene una pregunta Sara Obadía con respecto al autorretrato. Sara, si la puedes hacer, la escuchamos. Qué injusto. Que si la foto me la tienen que tomar a mí o yo me la puedo tomar a mí misma o al revés. Fíjate, Sarita, el autorretrato consiste en tú misma fotografiarte. Entonces, está la posibilidad, por ejemplo, de tomar tu propio celular y en función de los elementos y del espacio que hayas escogido, hacerte tú misma tipo selfie tu celular, tu autorretrato. También puedes colocar tu celular en un espacio un poquito más alejado, sobre una mesa, sobre alguna superficie donde quede perfecta para tu encuadre y hacerte tu autorretrato, o puedes jugar como en las referencias, por ejemplo, con los espejos, que son una excelente herramienta para hacer autorretratos. Bueno, nosotros vamos a despedir entonces este primer encuentro de Reto Cuéntame tu Historia. Estamos muy contentos de tenerlos todos aquí reunidos, que el internet nos haya dejado avanzar perfectamente. Tenemos un aula virtual súper participativa. Esperamos que quienes hayan estado tímidos hoy, ya a partir de la próxima clase se suelten, pregunten, comenten. Vamos a estar repasando nuestras normas para poder hacer la actividad cada vez más amable y más sabrosa y todos podamos participar. Recuerden que les vamos a hacer llegar estas diapositivas a través de nuestro grupo de WhatsApp. Quienes no están incorporados, ya los vamos a agregar en el transcurso del día para que todos estemos allí. Y cualquier duda sobre el reto, pues ahí estamos. Esperamos que tengan una súper buena semana y que esa creatividad se ponga a trabajar para ver excelentes autorretratos en nuestro próximo encuentro. Gracias. Chao. Un fuerte abrazo para todos. Que estén bien. Hasta la próxima. Chao. Feliz tarde. Hasta la próxima. Hasta la próxima, agradecida.